Bienvenidos a Red Arbusto, un podcast en el que hablaremos de ficción corta especulativa, autoras y feminismo. Somos Elena y Carla, editoras de Crononauta, una editorial que publica género con perspectiva de género. Nos gusta la literatura de riesgo y por eso creamos Matreon, un proyecto de suscripción que nos permite publicar relatos de autores de todo el mundo. Suscríbete en patreon.com/crononauta. Hola a todos y bienvenidos a este espacio radiofónico. Yo soy Carla, traductora y editore. Y yo soy Elena, informática de día y editora de Crononauta de noche. En este sexto programa de Radio Arbusto vamos a hablar de las dos autoras que hemos publicado en junio en Matreon, Zhao Haihong y H. Puello, y de los dos relatos tan diferentes entre sí que hemos publicado con vosotros. Nuestro objetivo en Matreon es publicar ficción corta especulativa que os haga pensar. Gracias a nuestros mecenas podemos publicar 2 relatos cada mes y los acompañamos de biografías, análisis y entrevistas. También celebramos clubes de lectura y grabamos este podcast para debatir, charlar y recomendar. El verano es una buena época para leer y ponernos al día con las lecturas pendientes, así que os animamos a que os suscribáis a Matreon para poder disfrutar de muchas historias fabulosas de todo el mundo. Nos encontrarás en patreon.com/crononauta. Zhao Haihong es profesora de literatura angloamericana en la Universidad Zhejiang Gongshang, en Hangzhou, China. Fue finalista 3 veces y galardonada otras 3 con el premio Yinhe, también conocido como Galaxy, el más importante de ciencia ficción de la República Popular China. Fue en 2001 cuando ganó este galardón con La Muda, el relato que os trajimos en junio en Matreon. Tras comenzar su carrera literaria escribiendo novelas de diferentes géneros, Zhao Haihong se pasó a la ciencia ficción, llegando a publicar más de una decena de novelas. Sus numerosos relatos se han publicado también en varias revistas de género chinas. En los últimos años se ha dedicado a escribir literatura infantil y juvenil, consiguiendo el Premio a la Excelencia en Literatura Infantil y Juvenil del año 2004, con Persiguiendo al Sol. En La Muda, de Zhao Haihong, nos encontramos con un ser peculiar que por naturaleza cambia de forma, pero que se niega a evolucionar y transformarse por no perder la fama conseguida en su carrera como estrella del cine. Si quieres leer La Muda, de Zhao Haihong, suscríbete en patreon.com/crononauta. Bueno, ya hemos hablado un poquito de La Muda, de Zhao Haihong, de este relato tan peculiar que hemos publicado, pero peculiar no porque sea extraño, sino porque ofrece muchísimas lecturas diferentes y nos podemos ver reflejadas en él de distintas formas. Por ejemplo, cuando entrevistamos a la autora en Matreon, que tuvo la amabilidad de enviarnos la entrevista por vídeo, y fue muy emocionante verla ahí, no en directo, pero sí verle la cara, porque normalmente, pues claro, no vemos la cara a nuestras autoras. Pues comentaba que escribió el relato porque lo que quería hacer era cambiar de estilo narrativo, que ya llevaba mucho tiempo escribiendo con un estilo similar y necesitaba desprenderse del viejo para, digamos, renacer con un nuevo estilo. Y claro, pues no fue un proceso precisamente sencillo, porque claro, tienes que quitarte toda una costumbre de encima y reconvertirte a ti mismo. Pero al mismo tiempo, como esta premisa también abre un sinfín de posibilidades. Y cada persona que lo lee como que lo interpreta de una forma distinta, porque no es un relato que vaya de escritura, sino de unos seres, los cavernosos, que a lo largo de su vida cambian de cuerpo, mudan la piel para renacer físicamente. Entonces, aquí mi pregunta es, Elena, ¿qué pensaste la primera vez que leíste el relato de La Muda? Pues a mí el estilo de este relato me pareció muy diferente a otros que habíamos leído, y mira que hemos leído un montón. Me pareció mucho más poético, me pareció mucho más metafórico y luego eso, que es un relato que te da que pensar bastante y diferentes cosas. Por ejemplo, a mí lo que me llamó mucho la atención es o por lo menos lo que me evocó a mí más es el tema del miedo al cambio, ¿no? De cómo esos personajes cavernosos que no quieren cambiar, que no quiere, bueno, uno de ellos no quiere cambiar porque quiere quedarse como está. Y eso es una cosa que nos ocurre un poco a todos, ¿no? Siempre tenemos miedo en menor o mayor medida, ¿no? Al cambio. Y,
Y es eso, es muy interesante y muy cómo se refleja ese miedo y cómo en realidad la autora no estaba hablando de eso, pero por ejemplo, a mí sí que me ha dado que pensar sobre ese tema. Sí, la verdad es que aunque sea ciencia ficción, porque hay seres extraños y es como una China del futuro, ¿vale? Aunque tampoco se ahonda demasiado en en lo que es el world building. También es eso, es una metáfora de este miedo al cambio, de, de que quizá necesitamos crecer, pero al mismo tiempo no sabemos cómo. No sé, puede apelar a nuestros sentimientos a distintos niveles y no sé, bueno, es muy, muy interesante. Sí, y sobre todo con este tema del miedo al cambio, sí que nos gustaría recordar un poco lo que decía Octavia Butler en la parábola del sembrador, que la única constante es el cambio y Dios es cambio, porque es que realmente la vida entera es eso, es cambio, te vas adaptando a lo que te va viniendo y en este relato pues se ve muy reflejado y la verdad es que es súper interesante, ¿no? Las dos posturas de uno de los cavernosos y otro es como de que va fluyendo, ¿no? Y se va adaptando y luego el otro cavernoso es como que no, que no, que no, que yo me quedo como estoy. Y no sé, a mí me pareció muy curioso. Sí, tenemos a la protagonista, Gong, que está un poco como todo contado desde su punto de vista, que la encontraron, unos geólogos la encontraron y la llevaron a los científicos, ¿vale? Pensándose que era un animal extraño. Y lo que pasó era, pues, era otro ser con capacidad de habla, con razonamiento y muy parecido a los seres humanos en aspecto. Pero claro, lo que ocurre con los cavernosos es que van cambiando de aspecto con cada muda, que tienen una serie de mudas a lo largo de su vida y cuando ya alcanzan la última es cuando ya alcanzan del todo la madurez. Y Gong lo que vio era que no podía regresar a su mundo porque le gustaba el mundo exterior, ¿vale? No son alienígenas, son como seres de dentro del planeta. Y se adaptó a la sociedad humana y se hizo famosa y todo esto, pero claro, eso con un precio, que era que no podía seguir cambiando, porque si no, nunca sabría si el resto de gente aceptaría su nuevo aspecto o no. Y tampoco, y creo que en una capa como más profunda, ella tampoco creía que se podía aceptar a sí misma si cambiaba, creo yo. O sea, es un poco también mi interpretación. Y luego sale otro cavernoso que también intenta un poco adaptarse al mundo humano, pero de repente dice, no, o sea, a mí esto no me gusta, yo lo que quiero es vivir siguiendo mis costumbres. Ese es mi mundo, esa es mi sociedad, esa es mi cultura. No me vais a hacer cambiar para recibir vuestra aceptación. Entonces es un poco esta lucha de ideas que se da pues, en cualquier cosa, la verdad. O sea, lo que ocurrió cuando empezó, por ejemplo, a salir las redes sociales, que había gente que estaba muy en contra y todavía hay muchos artículos en prensa de gente que, uy, las redes sociales son malas. Y gente que ve pues la parte positiva de pues las redes sociales nos ayudan a estar más conectados, a informarnos de cosas que ocurren en el otro lado del planeta, a conocer más gente. Entonces, es un choque que, no sé, cada año se produce como millones de veces con cosas más grandes o más pequeñas. Sí, están los blancos, los negros y luego en el medio están los grises, ¿no? Hay cosas buenas y malas y dentro de cada avance y cada cambio. Y ya es ver qué cavernosos somos en cada circunstancia y en cada cambio que nos ocurre en la vida, ¿no? ¿Somos el cavernoso que dice yo me quedo como estoy o somos el cavernoso que cambiamos? Y que nos adaptamos. Así que en ese sentido es bastante interesante y no sé, a mí me da bastante que pensar, da bastante que pensar. Y luego a mí lo que me parece súper curioso es como la autora en realidad eso no lo tenía en mente cuando lo escribió. Era él cómo tenía que cambiar su forma de escritura. Sí. Eso lo podéis ver en la entrevista que ha grabado, que la verdad es que es súper interesante y le damos millones de gracias por habernos grabado esa entrevista en vídeo, porque además nos la dio en vídeo y luego nos dio la transcripción en un documento, o sea que encima nos lo puso súper fácil.
que ya estábamos aquí diciendo, venga, vamos a tener que hacer los subtítulos y al final no, al final estaba todo escrito y fue bastante más sencillo. Sí. Pero eso, si queréis ver a Chao Hai-hong, podéis verla en Matreon, en la entrevista que ha grabado. Y a mí lo que has dicho de ella tenía una idea en mente que era reflejar su cambio a la hora de escribir, pero lo que ha hecho muy bien es de esa pequeña idea extrapolarlo a una idea mucho más grande y más global y llegar a muchos niveles. En la entrevista precisamente dice, no, esta es una de mis historias que escribí hace 20 años ya, o sea, es que estábamos hablando de 2001. Pero realmente yo creo que ha sido muy de actualidad. No, a mí me gustó mucho cuando la estaba traduciendo, que ahora hablaremos de eso, cómo puede apelar a distintos niveles y encima lo bien escrita que está, que esa es otra, que está muy bien escrita. Sí, a ver, se nota que también es una persona que, aunque, bueno, con este relato ganó un premio, el premio Yin-He, el Galaxy de allí. Y, y, y claro, está muy bien escrita, pero además lo que a mí me encantaría sería poder leer algo de lo que ha escrito ahora, aunque ahora está más centrada en su vida profesional y personal, porque dice que tiene una niña y que tiene que ahora mismo está más centrada en eso. Y que cuando la niña vaya a la universidad, que entonces se dedicará a escribir más. Y estamos esperando a ver si conseguimos que, si va pasando el tiempo, ¿no? La niña va a la universidad, escribe más cosas porque es súper interesante. Y es muy curioso porque en realidad es eso, lleva escribiendo 3 décadas, ha ganado un montón de premios en China, pero es la primera vez que se la traduce al español. Y conocimos el relato porque la autora es la que se tradujo a sí misma y lo presentó a la revista Lightspeed. Y eso, gracias a que ella misma se tradujo al inglés y presentó el relato, pudimos leerla, que si no, no podríamos haberlo leído nunca, porque claro, no conocemos todos los idiomas que hay. No sé, por ejemplo, el portugués o el malayo, por decir alguno. Sí, o sea, ahora está muy bien porque cada vez más se están traduciendo cosas de otros idiomas al inglés, ¿vale? Un ejemplo es el relato Abrazar el movimiento de Cristina Jurado, que publicamos en Crononauta el año pasado y que está nominado a los premios Ignotus, pues se ha traducido ahora al inglés, pero esto es casi un hito histórico porque no es habitual que se traduzca de un idioma al inglés. Lo más habitual es que se traduzca del inglés a otros idiomas. Entonces, claro, pues que sean los propios autores que se traduzcan al inglés y así pues podamos tener mayor acceso a su obra, pues está muy bien. Nos permite conocer a gente pues de China, de Brasil, por ejemplo, que ahora vamos a hablar de H. Puello, que escribe también en portugués como en inglés y se traduce también a sí misma. Hemos coincidido en este programa con gente que se traduce a sí misma y eso está muy bien. Pues gracias a que publican cosas en inglés, es como podemos conocerlas. Ahora mismo el inglés es la lengua vehicular del mundo, de la literatura y es lo que hay. No sabemos si en algún momento cambiará y será otro idioma. Pero pero bueno, que sí, que ahora mismo no traducimos el chino en Crononauta, en el futuro quién sabe, pero gracias a esto pues hemos podido traducir a una de las autoras más interesantes del panorama chino actual. Y bueno, si quieres, pasamos ya a las recomendaciones, que hoy tocan recomendaciones de ciencia ficción. Uh, pues sí, A ver, la sí, primera, yo creo que podemos decir, si queremos hablar de relatos en los que la persona protagonista, una de las personas protagonistas no encajan y que están buscando su sitio y se tienen que adaptar al cambio, creo que Vinti de Medio Corafor es una de las historias que más hablan de ese tema y sí, la o hemos sea, publicado en Crononauta, así que creo que si no la conocéis, ya estáis tardando en estáis leerla. tardando, sí, sí. Así que esa sí que teníamos que recomendarla, de Sí, serie. porque es que básicamente Vinti es un cambio en sí mismo, o sea, va de una chica adolescente que viaja al espacio porque quiere estudiar en la universidad y a partir de ahí empieza a sufrir cambios tanto físicos como mentales como en su cultura, vamos, es un cambio detrás de otro
Y al final un poco la metáfora, la moraleja que extrae aquí Okorafor y que es una metáfora de todo el libro es que el cambio realmente no elimina tu identidad original, sino que la hace crecer. El cambio puede ser positivo, aunque sea brutal, puede ser positivo. Pues sí, la verdad es que sí. Y nada, si no conocíais Vinti, pues ya está. Podéis ir a nuestra página web y podéis leer por ahí, ver si os interesa y si queréis echarle un ojo. Y si no, en vuestra biblioteca de confianza, vuestra librería. Sí. Luego pasamos un poco a la ciencia ficción en inglés. Yo tengo aquí también dos novelas cortas que recomendar. Una es These Lifeless Things de Primi Mohamed, que se ha publicado hace unos meses. Y esta recomendación va un poco por si os interesan los seres extraños que aparecen en el planeta de repente, ¿vale? O sea, no estamos hablando ya de cambios, sino de alienígenas diferentes y el misterio de cómo son y qué hacen. ¿Vale? Es una novela corta que narra un poco dos líneas temporales, la invasión de estos alienígenas y luego 50 años en el futuro. Y son dos mujeres y una encuentra el diario de la otra y, y es un poco, pues realmente va más de cómo vivían y lo que ocurría y cómo, aunque hayan pasado 50 años, realmente nadie sabe lo que ocurrió en realidad. Es un poco como ahora, o sea, hace más de 50 años de la ocupación nazi, por ejemplo, pero hay gente que actúa como si eso no hubiese existido. Eh, y así estamos. Entonces, Así estamos. sí, coge esa peculiaridad de la historia y del ser humano de olvidar todo lo malo, porque en fin, no le interesa recordarlo, y le mete unos alienígenas muy extraños que son... es que realmente te deja ahí un poco con la sensación de no lo he acabado de comprender, pero es que a lo mejor no, era incomprensible, ¿vale? Son alienígenas que son estatuas gigantes, pero también pueden ser árboles, muy extraño, muy extraño. Entonces, si os gusta la ciencia ficción extraña, esta novela no os la podéis perder. Y luego me gustaría recomendar también Prime Meridian de Silvia Moreno García, eh, otra novela corta de ciencia ficción que ocurre en un futuro más o menos cercano. La humanidad ha llegado a Marte y la protagonista, que vive en México, quiere ir a Marte porque en la Tierra ya no sabe cómo encajar, ya no sabe cómo vivir, por así decirlo. La Tierra vive una época muy distópica y Marte es un poco el paraíso. Y esa sensación de que desprende el relato de la muda también se refleja un poco en Prime Meridian, de adáptate o muere un poco. Mm, Y la protagonista sabe que debe adaptarse y para ello también pues tiene que marcharse a otro planeta, que es un poco lo que decíamos de Vinti, que sabe que no puede crecer en su entorno original y tiene que irse fuera. mm. A mí esa novela corta me gustó mucho, mucho. Sí, La yo recomiendo. ahora que están traduciendo más a Silvia Moreno García, crucemos los dedos para que también traduzcan esta novela corta. Sí. Y bueno, ya hablando de Chao Hai-hong, tenemos que hablar también de ciencia ficción china, que hay dos antologías que son muy buenas, que están seleccionadas por Ken Liu y que están traducidas al español. Una de ellas es Planetas Invisibles, que ya hace unos años, y el año pasado salió Estrellas Rotas, aunque con el tema del COVID no sé yo si se le dio mucho bombo, y que están editados ambas por Runa. Y en Estrellas Rotas aparecen varias autoras chinas a las que hay que echarles un ojo, como Xia Ya, Zhang Fei, perdón, Hao Qinfang y Regina Canyu Wang. Y son historias muy, muy interesantes, con una visión del mundo distinta. Y es muy curioso cómo se notan las diferentes culturas y las diferentes formas de escribir, ¿no? Y estas antologías lo reflejan bastante. Así que las recomendamos. Si os ha gustado esta historia, yo creo que también os pueden gustar esas dos antologías. Quiero destacar que Regina Canyu Wang está haciendo un esfuerzo enorme para que se traduzca más ciencia ficción china escrita por autoras y personas no binarias al inglés y entonces creo que con ese paso a lo mejor pues podemos ver más esa ciencia ficción traducida al español. Y si queréis leer a Regina en inglés, es que, por ejemplo, en Claire's World tiene bastantes
obras y se traduce a sí misma también. O sea, ella escribe en chino y luego se traduce al inglés, o a veces también incluso se escribe directamente en inglés. Y creo que para el año que viene, en inglés van a salir también alguna antología de ciencia ficción china, pero eso, centrado en autoras y personas no binarias, con lo cual es también muy, muy interesante. Mm. Además, Y Carla, sí, sí, Carla y- conoce a Regina. sí, Esto sí, es para otro podcast, esto da para otro podcast, pero sí. pero nos conocimos hace un par de años, sí, en Sí. Dublín. Y nada, si queréis leer La Muda de Zhao Haihong, lo tenéis disponible en Matron, en la dirección patreon.com/crononauta. H. Puello nació de un padre argentino y de una madre brasileña, y a lo largo de su vida ha vivido en muchas ciudades como Buenos Aires, Brasilia y Barcelona, de ahí que hable también español y un poquitín de catalán. Sin embargo, escribe sus historias en inglés y portugués, y no es nada raro que a veces hasta se traduzca a sí misma de un idioma a otro. Lleva publicando desde 2016 y en sus relatos podemos encontrar temas muy interesantes, entre los que destaca el multiculturalismo existente en Latinoamérica. De hecho, uno de sus objetivos como escritora es llevar las culturas y realidades que pueblan América Latina a un público más amplio e internacional mediante la ficción especulativa. Sus relatos también incluyen personajes diversos y procedentes de distintas partes del mundo, y a menudo hace hincapié en el aspecto violento de la sociedad que nos rodea. En Matron hemos publicado 2 relatos de H. Puello. El primero, en junio de 2020, se titulaba Lo que susurra el viento del sur, y era una historia de ciencia ficción sobre un apocalipsis inminente y un chico trans que lo impedía. Como nos gusta mucho cómo escribe esta autora, este año hemos decidido repetir con ella y hemos publicado Bruja joven, bruja anciana, un relato sobre, sí, lo habéis adivinado, brujas, pero ambientado en Brasil. Ale, la protagonista, se va a vivir con su abuela para estudiar en la universidad y aprender más magia, pero al llegar descubre que su abuela tiene demencia senil y nada será como esperaba. Si quieres leer Lo que susurra el viento del sur y Bruja joven, bruja anciana de H. Puello, suscríbete en patreon.com/crononauta. Bueno, H. Puello no es una desconocida en Matreon porque ya la hemos publicado, como hemos dicho, y la descubrimos por casualidad cuando empezamos a planear este proyecto, allá por seguramente marzo, abril 2020, una cosa así, cuando empezó la pandemia. Y leímos varios relatos suyos y nos gustaron mucho estos 2 que hemos acabado publicando. Y bueno, es que en verdad son muy diferentes entre sí, porque uno es de ciencia ficción, de un apocalipsis, y el otro es más cotidiano, más brujas haciendo sus cosas en casa. Pero es que, no sé, Mateo nos gusta la variedad y al final pues se nota, ¿no? Pues sí, la verdad es que cuando publicamos ese relato dijimos, nos vamos a quedar con este aquí, nos quedamos con eso, con la espinita clavada, ¿no? De decir, venga. Y dijimos, venga, este año también vamos a poner apoyo. Sí. Y es la primera autora con la que repetimos en Matreon. No será la última. No, no será la última porque, claro, esto lo que nos ha permitido es descubrir a muchísimas autoras que no estaban a lo mejor traducidas al español, o que sí. Puello, por ejemplo, no estaba traducida al español. Y bueno, pues hay que seguir publicándolas de algún modo y como llevamos en Matreon un ritmo de publicación bastante grande, que ya llevamos casi 30 relatos publicados, pues Sí. nos da un poco oportunidad para seguir publicando a estas autoras. No, y que a veces también es como de, venga, vamos a volver a esto que nos gustaba, ¿no? Y está bien el volver a ciertas autoras que nos han gustado muchísimo. Sí, Y bueno, ahora vamos a hablar del relato, ¿no? sí, sí. Bueno, Bruja joven, bruja anciana, es un rato bastante corto, tendrá unas 4000 palabras, pero trata temas muy profundos y muy importantes y que también, no sé, nos han llegado bastante hondos porque, en fin, ahora vamos viendo. Pero, pero no sé, o sea, por ejemplo, el tema de la gordofobia dentro de la familia, que yo lo he vivido. De hecho, el análisis que salió sobre este relato fue bastante personal, pero dije, es que si no lo trato desde una perspectiva personal, que digo, el relato es muy bonito, ¿no? Tenía que tratarlo, o sea, desde mi propia experiencia y es eso, o sea, yo he sido una niña gorda desde siempre, yo no he estado nunca delgada, pero el resto de mis primas y de mi hermana, por ejemplo, pues sí. Y claro, a mí me trataban diferente, pues porque mi familia
que mi familia también, mis tías y mis padres están gordos, pues veían que yo era la diferente. Entonces, todas las cosas especiales de deberías hacer ejercicio o come más verduras era para mí. No para, por ejemplo, mi hermana que no comía ni medio trocito de lechuga. Entonces, bueno, pues se ve un poco en la historia cómo la abuela trata a su nieta de... Hay un momento que dice, uy, lástima que tengas esa cara. Y es en plan, pero señora, ¿qué me estás contando? Sí, sí, es un poco, yo creo que todo el mundo lo hemos vivido. Por mi parte, tampoco me ha sido ajeno este relato en ese sentido y hay muchas escenas que dices tú, te vienen a la mente cosas, ¿no? Que te han tocado. Y, y claro, a veces dices tú, es que son muy curiosas, ¿no? Las contradicciones de, es tu familia que te quiere, pero en realidad te está diciendo unas cosas que, madre del amor hermoso, la estás liando y, y nada, lo único que podemos intentar es no reproducirlo nosotros en el futuro con otras personas e intentar arreglar eso, ¿no? Un poco de alguna manera, ya que nosotros ya lo tenemos, ¿no? Dentro, pues intenta Sí. que eso no se vuelva a reproducir con las personas que tenemos alrededor. Sí, porque Mm. recordemos que aunque una persona esté gorda no significa que sufra de mala salud, sino todo lo contrario, puede estar perfectísimamente y simplemente pues su cuerpo es así y ya está. Adelgazar no se puede adelgazar así, con chasqueando los dedos y diciendo, uy, voy a adelgazar. No, no, o sea, a veces es complicado y ya está. O ¿No? Y que nada, imposible. que es una cuestión médica que hay personas pues que son así porque tienen cuestiones, ¿no? Y en su cuerpo, que si hormonas, que si algún Claro. tipo de alteración y esto tú no puedes Genética, saber, no es genética. que muchas veces las personas que están gordas suelen ser las que comen mejor. Entonces, que hay gente muy delgada también que come horrible, que en ese sentido hay una cuenta que de una persona que se llama Julio Basulto, que es muy interesante, que habla de este tema. Y si no lo conocéis, pues podéis por ahí dice cosas muy interesantes sobre este tema. Tampoco voy a hacerle mucha más publicidad porque no estamos en ello, pero aquí venimos a hablar de libros, pero es muy interesante lo que dice. Luego, otro tema que también sale es un poco la demencia, que en el caso de la abuela es demencia vascular, pero bueno, también se puede aplicar un poco demencia senil en general. Y el desgaste mental y físico que supone cuidar a una persona las 24 horas del día. Porque al final es una profesión también, ¿vale? Entonces, la nieta llega allí toda feliz, en plan, uy, sí, yo voy a estudiar a la universidad, pero se encuentra el percal porque su madre no se lo ha dicho de que su abuela está enferma. Y al principio sí, vale, pues voy a ir a la universidad un día sí, un día no, pero luego ve que no, que tiene que estar pendiente de ella todos los días, a todas horas. Aparte de que pues la señora puede hacerse daño bajando las escaleras, también es que encima tiene magia, que esa es otra, de no dejar que use la magia fuera de casa para que no las descubran. Pero al final la nieta acaba destrozada, porque es eso, es una profesión más y de la que no está cobrando, de la que no se ha dado cuenta de que al final ha ocupado toda su vida esa situación. Sí, es un desgaste que va minando, va minando. Y hay muchas personas que, la mayoría de las personas suelen ser mujeres porque Sí. es lo que ocurre y es una cuestión que es que te vas desgastando y al final ya no te encuentras a ti mismo. Entonces, es un lío. Pero bueno, yo creo que podemos pasar directamente a las recomendaciones Sí, porque hoy tenemos muchas recomendaciones. y no nos va a dar tiempo de recomendar todo lo que queremos recomendar. Empezamos con las recomendaciones de la propia autora, de H. Puello, ¿vale? Con el relato que publicamos el año pasado en Matreon, que se titula Lo que susurra el viento del sur, que ya hemos dicho que es un relato de ciencia ficción, y en este caso tiene una perspectiva LGBT. Em, y bueno, es eso, está como ambientado en un futuro relativamente cercano, habla también de cambio climático, de consecuencias de, pues, qué pasará si de repente empiezan a llover muchos meteoritos, cómo nos adaptamos a eso. Y también es un relato bastante íntimo,
y bastante personal, no sé, también recuerdo que en esa época, que ya hace un año de esto, pues también dio bastante de lo que hablar y es un relato que gustó muchísimo en Patreon. Sí, no hubo podcast, pero yo creo que podríamos hacer un podcast de recopilatorio, ¿no? De algunos relatos anteriores. Eso Sí, ya se verá. sí. Y nada, también hablar un poco de una antología que va a sacar la autora en 2022, que si os gustan sus relatos, prestad atención a sus redes sociales, porque publicará con Lete Press y es un proyecto bilingüe en portugués e inglés con historias cortas de ciencia ficción, que están ubicadas en Sudamérica y se titula A Study in Ugliness and Otras Historias. Perdonadme mi portugués que no lo sé decir bien, pero bueno, ese es el título, que es mitad en inglés, mitad en portugués. Sí, la verdad es que tiene pinta de ser un proyecto muy interesante Ujú. y arriesgado porque, no sé, las cosas bilingües en el panorama anglosajón es complicado encontrarlas. Pero bueno, aquí le vamos a echar el ojo en cuanto salga. Y ahora, otras recomendaciones de Matreon. Bueno, estamos grabando esto antes de que se publique, pero cuando lo oigáis ya se habrá publicado, que es el primer relato de Julio, que se titula Corazones enterrados de G.V. Anderson, que también trata temas bastante similares a los de H. Puello, no la gordofobia, pero sí el tema de cuidados, de cómo cuidar a una persona enferma, pues nos puede absorber completamente. Pero en esta ocasión es un relato de terror con fantasmas y da mal rollo, pero al mismo tiempo es muy tierno y muy bonito. No sé, es uno de mis favoritos. Creo que ya lo hemos nombrado otras veces y ya por fin se va a publicar. Así que leedlo, leedlo. Id a Matreon y leedlo. Y creo, Ah, Elena, que tú tenías muchas sí. recomendaciones sobre la gordofobia, ¿no? Para todos los públicos. Para todos los públicos, sí. Hay bueno, hay un montón, ¿vale? Voy a ir nombrando y luego ya los pondremos en la transcripción. Hay uno que se llama 10 gritos contra la gordofobia, que es de Magdalena Piñeiro, que son como unos 10 lemas, ¿no? De que se van desarrollando en el libro y que hay diferentes voces, diferentes personas que hablan sobre el tema. Está súper interesante. Luego está otro que se titula Tienes derecho a permanecer gorda, que es de la editorial Melusina. Y además esta editorial tiene también otro que es El cuerpo no es una disculpa, de Taylor Sonia René. El anterior era Virgil Tobar, que no lo he dicho. Y ambos defienden un poco la necesidad de reapropiarnos, ¿no? De nuestros cuerpos y de reafirmarnos en que nuestros cuerpos son como son y que son también a veces espacios políticos, ¿no? Y que hay que fomentar esa sororidad, ¿no? Y esa diversidad de que nos tenemos que apoyar en la diversidad de nuestros cuerpos y de nuestras ideas y es bastante interesante. También quería recomendar otro de Roxane Gay, que se llama Hambre, Memoria de mi cuerpo, que habla también de la relación que tenemos a veces con la comida, que es muy curioso cómo relacionamos la comida, ¿no? Con diferentes, con la ansiedad el estrés, el placer y nuestras diferentes emociones. Y en este libro es un libro muy personal que habla de sus experiencias y es también súper recomendable si os interesa el tema. Y bueno, si os interesa, lo que sí os recomiendo es que vayáis a Pícara Magazine, que es una revista que hay online. En el buscador ponéis gordofobia y salen un montón de recomendaciones y de artículos interesantísimos. Y nada, tampoco me voy a liar mucho más en autores, en libros para adultos, ¿no? Que estos son libros para adultos. Y, pero sí que quería recomendar algunos que son también para personas más pequeñas de la casa. Hay uno que es 3, 2, 1, culos al sol y 1, 2, 3, culos en la parte uno y la 2. El título es maravilloso, Sí. que habla un poco esa diversidad, ¿no? De los cuerpos y de la desnudez, ¿no? En realidad la historia es como uno que va a la playa, otro que trata un poco de eso, de una historia de unos niños pequeños. Pero claro, lo de las ilustraciones, hay cuerpos de todo tipo, hay todo tipo de color de piel y la verdad es que dan una sensación súper fresca en ese sentido y me encanta. Así que yo creo
que la recomendamos por eso, porque son súper divertidas. Y luego, este es un poco más para niños un poco más pequeños, a lo mejor 5 o 6 años. Y luego hay uno a partir de 12, que también este es para las chicas, ¿no? Que es Tu cuerpo mola, que te ayuda a aprender a descubrir tu cuerpo. Y desde pequeña a querernos, ¿no? En este cuerpo que típico que a partir de esa edad que empiezas a desarrollarte y dices tú, pero yo no soy yo, y el cambio, ¿no? Ese miedo al cambio que nos llega con la adolescencia, y es muy, muy chulo. Y luego hay uno que también es para niños de como de unos 6 años más o menos, que se llama Malena Ballena, que es de una niña que está gorda y que va a la piscina, que los niños se meten con ella, y la verdad es que es muy chulo también. Y por cómo se desenlaza el desenlace de la historia, y la verdad es que está muy bien, para que a mí me hubiera encantado tenerlo de pequeña, y son estas cosas tan preciosas que están haciendo para libros en formato infantil ahora, y que merece la pena recomendar. Así que aquí os dejo unas pocas de recomendaciones. Si tenéis peques en casa, pues ya sabéis. Y bueno, me han encantado los títulos de uno, 2, 3 culos y los culos al sol. Sí. Y tengo un apunte, simplemente uno muy corto, y es que si os gusta la comida tenéis que seguir el Instagram de Roxane Gay, porque hace unas recetas que yo me quedo babeando viéndolas. Así que bueno, mm, no sé, food porn en el Instagram de Roxane Gay. Y bueno, Carla, yo creo que tú querías hablar de brujas, ¿no? Sí, ya para terminar, vamos a hablar de brujas. Aquí he tenido que seleccionar un poco las recomendaciones porque en septiembre vamos a publicar otro relato sobre brujas. Uy. Muy, muy, muy chulo, muy diferente también, ¿vale? O sea, dos relatos pueden tener un poco el mismo tema central, pero ser muy distintos. Entonces, en este me he centrado en recomendaciones un poco más ligeras, y en septiembre pues ya hablaremos de brujas chungas, ¿vale? Entonces, empecemos. Em, Los chicos del cementerio, de Aiden Thomas, ¿vale? Que ha tenido muchísimo éxito en estos últimos meses, que está publicado por Cacao Books. Lo recomiendo porque habla un poco de... bueno, el chico, hay muchísima representación LGBT. El protagonista, por ejemplo, es trans dentro de una comunidad donde no aceptan a las personas trans, porque la magia está muy dividida en hombres y mujeres. Si eres un hombre, tienes un tipo de magia en concreto, y si eres una mujer, tienes otro tipo de magia totalmente distinto. Entonces, claro, una persona trans aquí, ¿cómo encaja? Pues la respuesta es, al principio de la novela, pues no encaja. Su comunidad realmente no le acepta por cómo es, y entonces tiene que ir a escondidas a hacer un ritual mágico para que la diosa muerte le acepte ya como hombre. Pero claro, no tiene el apoyo de su familia. Entonces es muy guay, los personajes son chulísimos, muy carismáticos, hay muchísima acción que va pasando así, llega un punto en el que ya no puedes dejar de leer, y os lo recomiendo muchísimo. Luego, aprovechando también que se está publicando ahora en español, la saga de Brooklyn Brujas de Zoraida Córdoba, que la está publicando Minotauro, que está compuesta por Labyrinth Lost, Bruja Born y Wayward Witch. No han traducido los títulos, así que bueno. Que va sobre una familia de brujas también. Está la madre y las tres hijas, y cada libro se centra en una de las hijas y de cómo la lían pardísima. Pero la lían muy parda. Eh, Cada libro también tiene una serie de temas centrales, de aceptación, de encajar en la familia, de que te vean por quién eres y no por quien quieren que seas. Bueno, y entonces cada hermana también tiene un tipo de magia distinta y va explorando la magia. La primera hermana, por ejemplo, no acepta su magia, y el libro va de cómo puede aceptarla sin problemas. Pero bueno, muchísima acción también, muchísimo cariño aquí familiar, y bueno, si os gusta, si os gusta las brujas, es que esto no os lo podéis perder. No sé, para mí es uno de son los libros más importantes ahora mismo de brujas que se están publicando en la actualidad. Y luego una recomendación en forma de cómic que se acaba de publicar en español, que se llama Snapdragon, de Kat Lee, que si no la conocéis es una de las autoras de Leñadoras, ¿vale? Va de una chica que sufre acoso porque la consideran rara en el colegio,
Y un día se piensa que la bruja del pueblo, todo esto en la actualidad, o a principios de los 2000, pero vamos, no hace 2 siglos, sino en la actualidad, todavía hay una bruja del pueblo y se piensa que ha secuestrado a su perro. Y cuando va allí, pues descubre que la señora bruja realmente lo que hace es rescatar animales atropellados en la carretera y a veces pues los cura o a veces los entierra y luego rescata sus huesos para crear esqueletos y venderlos a museos o a colegios y cosas así. Y va sobre pues la amistad entre la niña y la bruja, pero también tiene un puntito LGBT muy bonito, ¿vale? Muy interesante, muy chulo, es un cómic que te deja con el corazón calentito. Y hasta aquí mis recomendaciones, la verdad es que me dejaré otras más intensas para, para más adelante, porque lo dicho, vamos a publicar un relato de brujas de fantasía oscura en septiembre, y esto no lo hemos dicho antes, pero es de una autora española. Gracias por escuchar este sexto programa de Radio Arbusto. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido un montón. Buscad en redes sociales a Chao Hai Hong y a H. Puello. Comprad sus productos, leed sus novelas y relatos. Por nuestra parte, podéis seguirnos en Twitter y en Instagram en @cronocifi. Y por si os ha picado el gusanillo, podéis leer los 2 relatos que hemos comentado aquí en patreon.com/crononauta, donde también os esperan más de 28 relatos de autoras fantásticas. No os perdáis nuestro próximo podcast, en el que hablaremos de casas encantadas, fantasmas y superación de la mano de G.V. Anderson. También comentaremos el relato de Amanda Helms, con duelos en el oeste a ritmo de rap. Ahí queda. Nos vemos en el próximo programa de Radio Arbusto.